han mencionado que quienes han estado triangulando el dinero para el lavado de activos en esta figura, que son básicamente empresas de publicidad y algunas agencias de comunicaciones que han servido para hacer la triangulación del dinero a través de las constructoras. Jorge Villena, ex regidor de la Municipalidad de Lima, durante la gestión de Susana Villarán. Creo que fue el único, ¿no? El único regidor que alzaba la voz, porque casi todos los demás tenían la boca cerrada y cosida, diría yo. Bienvenido, señor Villena, a Exitosa. Buenas noches, Karina, gusto escucharte. Muchas gracias por estar aquí. Acabo de escuchar un testimonio de un abogado hace unos minutos y no puedo empezar sin antes manifestar mi rechazo y repudio a todo lo expresado, ¿no? El Partido de los Trabajadores de Lula ha sido el principal auspiciador del Foro de Sao Paulo y que ha sido la organización criminal que ha llevado adelante los más grandes actos de corrupción en toda América Latina, el Caribe, los Estados Unidos y casi en los 5 continentes del mundo. Luego han infiltrado los sistemas de justicia de los países, los aparatos periodísticos, los partidos políticos, y han logrado salir impunes y volver al poder. O sea, me da mucha vergüenza que exalten al Partido de los Trabajadores, que considero es una organización criminal, empezando por Lula da Silva, ¿no? Que han causado tanto daño, tanta miseria y tanta corrupción a lo largo de tantos años que han venido gobernando y han utilizado a estas empresas, 5 o 6 empresas grandes brasileras, para convertirse en poderosas corporaciones multinacionales de la corrupción y hacer lo que les dé la gana hasta el día de hoy en muchos lugares de América Latina, incluyendo nuestro país, controlando todavía mucho, demostrando tener mucha influencia y mucho poder, no solamente a nivel comercial y empresarial, sino además a nivel político y mediático, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jorge, por esta opinión que viene pegadita a lo que nos decía el abogado de Nadine Heredia. Y ahora necesito, por favor, tu reacción después de tanto tiempo, después de tanto recorrido en busca de la verdad desde dentro de la Municipalidad de Lima, cuando todo olía mal en la gestión de Susana Villarán. Parece que ya llega la etapa de juicio oral y hay que recordarle a la gente un poco qué significó Susana Villarán en la municipalidad y qué significa que esto no empiece todavía. Bueno, básicamente significa que ya los peajes llevan 12 años cobrándose. Estamos hablando de que iniciaron operaciones desde el año 2013 y llevan 12 años de operación, y todas estas maniobras dilatorias, tanto de la Fiscalía como del señor Chávez Tamari y todo el sistema de justicia que, como te digo, se encuentra infiltrado por los operadores del Foro de Sao Paulo. No existe otra explicación para esta desvergonzada y premeditada y alevosa demora de un proceso que era el más fácil de todos. Incluso la señora Villarán admitió por exitosa radio y televisión, sí, con Nicolás haber Luca cometido los crímenes. Ella Así lo es, dijo. haber cometido actos de corrupción, haber recibido más de 11 millones de dólares, y sin embargo se ha convertido en la niña símbolo de la impunidad en el Perú. Tú puedes ver a Susana Villarán, que ha sido la autoridad más corrupta. Yo no sé qué política en el Perú se ha levantado 12 millones de dólares y sigue en su casa, en su piscina, bañándose y burlándose de todo el mundo. No lo sé. Su gerente municipal, el señor José Miguel Castro, lo encuentran haciendo running todos los días a las 5 o 6 de la tarde en el malecón de Miraflores, y hace poco lo vieron borracho en un concierto de rock. Bien bacán. Pienso yo que debe ser uno de los funcionarios públicos más corruptos en la historia del Perú, y aquí no pasa nada. Están enjuiciando a funcionarios de poca monta y regalan sospechosamente colaboraciones eficaces a gente que ha estado en lo más alto del poder y ha tomado las decisiones más chuecas posibles para empeorar la vida de las personas y afectar la gestión pública y la ética de la gestión, porque de ninguna manera podemos admitir que autoridades y funcionarios que han servido para destinar recursos, distribuir recursos, repartir recursos y lavarlos, estén en la calle.
y sin embargo otros casos se les ha prestado extraña celeridad. Yo creo que esta situación tiene que ver con esa demora tiene que ver con un solo hecho, que los peajes se sigan cobrando, porque cada día que Susana Villarán no es llevada a juicio y demoras la sentencia del caso de Susana Villarán, es un día más que cobran los peajes a los limeños y que se van llenando los bolsillos, tanto Rutas de Lima como Línea Amarilla. Claro, y además recordemos que esos peajes tienen una fórmula fatal para subir, de todas maneras cada año te suben un poco más ese peaje, tú no te das cuenta, pero pasas y al próximo año te cobran un poquito más y te cobran un poquito más y ese peaje siempre va incrementándose por contrato y es una sacadera de plata inmensa y es por 40 años. Y yo no sé si hay... Se ha ido la comunicación, vamos a ver si es que retomamos la comunicación. Ese contrato tenía una fórmula fatal que se había hecho cada vez que Susana Villarán tenía una adenda, era para empeorar ese contrato. Y todo eso es lo que se va a ver en este juicio. Nosotros en amplios reportajes revelamos varias cosas. Es decir, una vez se cayó uno de los muros de una obra en el río Rímac y fue culpa de la municipalidad y no de la empresa. Era una cosa terrible y todo estaba en las adendas que Susana Villarán firmaba. Jorge, creo que ya te tenemos. Tu mensaje se ha enviado correctamente. No lo escuchamos, se ha cortado la comunicación. Pero bueno, como yo les estoy diciendo, hay dos hechos que son de investigación, ¿no? Es el dinero de procedencia ilícita de Odebrecht y de OAS por la suma de $3 millones que le pidió alias Budián, ¿no?, a Odebrecht. José Miguel Castro, la persona que, según Jorge Villena, corre por el malecón de Miraflores todos los días en la madrugada, que le gusta estar saludable, ¿no? $3 millones a Odebrecht y $1 millón a OAS, ¿no? Entonces, pero eso se fue multiplicando, porque después las sumas llegaron no a 4 millones, esto llegó como a 11 millones de dólares. Sacaron plata de donde sea. Eran tan ridículos que pedían hasta la tienda de la esquina, regálame el agua. Era terrible todo. Odebrecht, la obra fue Vías Nuevas de Lima, exitosa. Rutas de Lima, fue un contrato de concesión el 9/1 del 2013. Se supone que fue un contrato con bombos y platillos y no invitaron a la prensa, se suponía que no había registro y Susana Villarán dijo que nunca se había reunido con Barata. Sin embargo, sí hubo un registro que la dejó en evidencia y dejó en evidencia sus reuniones precisamente con Jorge Barata. En la municipalidad, dándole la mano, estrechándole la mano, con abrazo, beso y sonrisas. Allí, precisamente, en esta firma de contrato. Ya hemos recuperado la comunicación precisamente con Jorge Villena. Jorge, nos estabas contando algo sobre Rutas de Lima. Sí, lo que ha salido el día de ayer ha sido una adelanto de lo que ya tendrían que haber empezado, que es el juicio oral, pero no han fijado todavía la fecha. Han dicho que tienen un plazo para subsanar y una vez que subsanen, recién van a citar a juicio oral. Y han mencionado que quienes han estado triangulando el dinero para el lavado de activos en esta figura, que son básicamente empresas
de publicidad y algunas agencias de comunicaciones que han servido para hacer la triangulación del dinero a través de las constructoras. Grani Montero contrata a la empresa de Chirinos y Salinas, ¿no? Para que hagan una especie de plan de medios, y ahí inyectan el dinero que va a ser distribuido para las campañas, ¿no? Entonces, esta triangulación o esta fachada que han prestado estas empresas han querido de alguna manera evitarse o salirse de la investigación, y el juez ha dicho que no, que van a ser incorporados y no han tomado en consideración su pedido de exclusión del juicio. Entonces, van a estar incorporados dentro del juicio. Resulta extraño que no hay, en este caso, ninguna persona con detención preliminar, detención domiciliaria o con reglas de conducta. Tampoco nos llama la atención, nos extraña que en este caso no se ha considerado organización criminal. Nos llama la atención que en este caso tampoco sea parte del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. O sea, hay una serie de cosas que sí se han hecho con otros casos, y en este caso, que es, digamos, uno de los más emblemáticos y hasta de los más dolosos, no hay mucho interés al parecer. Y todo esto resulta muy sospechoso porque vemos que son las mismas gente que suele defender la honorabilidad y la recuperación de la imagen de Odebrecht ante la sociedad, y creo que eso no es gratis, ¿no? Ya después de haber visto que han comprado periodistas, han comprado presidentes, congresistas, ministros, alcaldes, regidores y hasta toda clase de funcionarios, no me van a decir pues que por ahí nunca han contratado a algún fiscal o algún juez. Entonces yo creo que a esas alturas podemos sospechar de todo, porque estas empresas siguen operando y siguen manejando mucho dinero. Y hoy día está demostrado con lo que ha pasado con Lula da Silva y Nadine Heredia, han vuelto al poder. Así que si alguien piensa que Odebrecht ya no tiene influencia y que ya fue sentenciado, no señor, el caso en Brasil quedó en nada. Lula está libre y está gobernando, y todos los que estaban involucrados en este esquema de corrupción, que hasta serie de Netflix le hicieron, están libres en su casa, tranquilos, como si nada hubiera pasado. Aquí no Yo te pasó quiero nada. pedir, por favor, que me esperes un minuto. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa. Regresamos contigo para hablar y hacer recordar a la gente cuánto daño le hizo Susana Villarán a esta ciudad, porque ella no pidió plata para hermosear Lima, para hacer a los Aguajún un parque o casas. Ella pidió plata para su campaña, para querer reelegirse y para sobrevivir en este ambiente político. Además, también para que la gente no se olvide, porque si uno se olvida, comete los mismos errores después y ya se viene una campaña dura, como con 40 partidos políticos. Regresamos con Jorge Villena. Hablando con Jorge Villena, fue regidor durante la época de Susana Villarán, cuando llovían los millones, era una campaña millonaria y había una serie de irregularidades que, valgan verdades, se notaban, ¿no? Y había mucha prensa, muchos comunicadores que se quedaban mudos, no sabían nada, no sabían sumar, no sabían ver en la realidad que algo estaba pasando, que línea amarilla solamente le pasaban la escobita a la pista y pintaban una raya de color amarillo, y que no podía ser una concesión pues de 40 años. ¿Qué significó, señor Jorge Villena, Susana Villarán para la ciudad, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su obra emblemática? No había una obra emblemática. Debió ser estas transformaciones que justamente, contradictoriamente, consiguió a través de la inversión privada, no a través de la astucia o de la gestión de sus propios funcionarios, ¿no? Tenían la labor de poder hacer realidad todos los intercambios viales de la Panamericana Norte-Sur y concretar la vía Prialé hasta el puente de Los Ángeles, es decir, generando ya una mayor fluidez hacia el centro del país. Entonces, esta situación que ella ofrecía, una serie de intervenciones a lo largo de todo Lima,
que se iban a ejecutar en 3, 4 años, en tiempo récord, y eso justificaba el cobro de peajes. Y también la otra obra, que era el túnel que pasa por debajo del río Rímac para poder conectar el centro con el Callao, ¿no? Entonces, estas infraestructuras que se pudieron realizar gracias al esfuerzo de la inversión privada se llevaron a cabo, pero en medio de esos actos de corrupción, ¿no? Entonces, digamos, las grandes obras de infraestructura no se llegaron a concretar del todo porque Odebrecht dejó las obras a medias, y los hechos nadie habla de las vías, de la autopista, de los túneles, porque todo el mundo está muy incómodo por las circunstancias en las que se otorgaron estas concesiones. Y además, cabe señalar que cuando se discutieron estos temas en Consejo, se planteó la condición de que los peajes deberían cobrarse únicamente después de haber realizado las inversiones, ¿no? Ya había pasado un antecedente en el Callao, en la avenida Fawcett, cuando colocaron un peaje y después dijeron que empezaron a cobrar el peaje y después iban a hacer las obras y nunca hicieron nada. Entonces, la condición era, primero hagan las obras, después cobras el peaje. Entonces, ese fue el encargo que se le dio a Susana Villarán, y por supuesto ella no escuchó y hizo lo que le dio la gana y le entregó los peajes, con una fórmula de indexación por inflación anual que iba subiendo todos los años. Y sin embargo, tú no ves que la calidad de los servicios, tanto en la Panamericana Norte, sea buena, ¿no? Es buena. No, al contrario. Ahora todos los que se han ido al sur se han encontrado un embotellamiento terrible, porque las vías, siempre hay alguna vía en mantenimiento, y el peaje es uno de los más lentos que hay en todo Lima y en todo el país en general, ¿no? Claro. Y no logran resolverlo. Está el ajuste de los peajes, que también fue hecha de alguna manera para perjudicar a la ciudad. Está el tema de las obras del río Rímac. ¿Te acuerdas que se cayó una parte de esta obra y lo terminó pagando la ciudad porque habían puesto una adenda que no tenía la culpa OAS, sino tenía la culpa la municipalidad, ¿no? Porque también todo estaba cubierta. Estos contratos eran tan fraudulentos, tan hechos a la medida de la empresa, y la municipalidad parecía que se había puesto de rodillas nada más, ¿no? Tan hecho a la medida de la empresa que por donde los miraras no había cómo justificarlos. No, y lo peor es que, si mal no recuerdo, un reportaje tuyo en otro medio de comunicación hace varios años demostró que el contrato de concesión se firmó entre gallos y medianoche en una ceremonia privada, porque precisamente de Rutas de Lima, los detalles. Así es. Entonces, todo esto ha sido cuando una entidad declara de interés una obra, porque necesitamos en un país como el nuestro urgentemente de equipamiento, de infraestructura, de obras que permitan que la ciudad se modernice, que el tráfico sea más fluido. Entonces necesitas convocar inversión. La inversión pública es insuficiente. Entonces utilizas mecanismos de inversión público y privada, pero claro, a la hora que vienen, le encargas al funcionario la negociación de los detalles, ahí está el diablo en los detalles, ¿no? Entregan las fórmulas matemáticas del cobro de peaje completamente mal, le amplían la concesión, como en el caso de Línea Amarilla, de 30 a 40 años por un derrumbe que ha sido culpa de ellos mismos, porque ellos mismos habían elaborado, digamos, unos diques sin el afirmado adecuado. Entonces, toda esa ingeniería, que era responsabilidad de la empresa, se la cargan a la ciudad y le regalan 10 años de peaje adicional, que son oro puro. O sea, cobrar 10 años más de peaje es oro puro. Y eso, traído a valor presente, representaba aproximadamente como unos 140 millones de dólares. Y qué curioso, que el 5% de 140 millones de dólares era 7 millones de dólares, que fue exactamente la coima que recibió Susana Villarán de Línea Amarilla. O sea, incluso hasta con tarifa exacta. Hasta con el 5%, hasta el 5% exacto del monto, así es, ¿no? Y los otros 3 los puso Odebrecht, y 1 millón más que puso Graña y otros más. Entonces, en total ha habido como 12 millones. Según la teoría del fiscal, entre la campaña de la revocatoria y la campaña de la reelección de su señora Villarán, se habrían gastado aproximadamente unos 7 millones de dólares.
¿no? O sea, digamos, siendo generosos y costeando pues todo así, ¿no? A todo dar, porque hubo mucha prensa, mucha televisión, mucha publicidad exterior, todo el mundo se acordará de los paneles que habían en las calles. Así es. A todos los actores Entonces, también. pero digamos, las cuentas no cuadran, pues, ¿no? Si las campañas, según el peritaje que ha hecho la misma fiscalía, el equipo especial, dicen que se han gastado 7 millones de dólares en la campaña. ¿Dónde está el Y resto? ¿dónde está el vuelto? ¿Dónde ¿No? está? Entonces, ¿En el bolsillo de eso es quién? justamente en dónde está, ¿no? O en qué empresa lo estarán lavando, o en qué empresa financiera, en cuál estarán ahí haciendo sus negocios. Y eso es una parte de la investigación que ha quedado ahí, por ejemplo, ¿no? Recuerdo a la denuncia que se hizo de las malversaciones en la Caja Metropolitana, Metropolitana. Sí. donde un montón de funcionarios de la Caja Metropolitana entregaron créditos irregulares a empresarios, para los cuales después terminaron su relación con la Caja y se pasaron a trabajar con esos empresarios a los que les habían dado capital de la Caja de Lima. Así Entonces, es. y ahí me imagino que por ahí, siguiendo el rastro de ahí, debería estar la verdad. Pero lamentablemente el caso se enterró, lo hundió la Fiscalía, y nunca más volvieron a mencionarlo, porque así suele pasar en estas cosas. Creo que una vez Susana Villarán dijo en tono de broma, dijo, hagan sus denuncias porque en la Fiscalía al final se archivan, ¿no? Bueno, vamos a Por ver. algo lo habrá dicho. Bueno, vamos a ver si yo creo que de esta no se salva, Mm. así que esperemos que empiece de una vez el juicio oral y vamos a estar en contacto para ver los avances. Muchísimas gracias a Jorge Villena por estar con nosotros y contarnos, hacernos recordar lo que pasó en aquella época que fue muy, muy oscura en la municipalidad de Lima. ¿Por qué oscura? Porque estuvo llena de coimas y llena de retrasos para nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Jorge, por estar en Exitosa.